Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. En febrero de 2013, la extrema derecha volvió al tablero político alemán. Desde entonces, el partido Alternativa para Alemania ha aumentado su presencia electoral hasta convertirse en la tercera fuerza nacional. En marzo de este año logró ya el 25% de los votos durante las elecciones estatales. Este partido de Alternativa para Alemania se manifiesta en contra del euro, en contra de los subsidios para países europeos en crisis y fundamentalmente en contra de la política de refugiados de la canciller Angela Merkel. Su programa antimusulmán llama a cerrar las mezquitas e incluso a prohibir los rezos públicos y el uso de velos. También cuestiona el calentamiento global y habla de la reinstauración del servicio militar obligatorio en Alemania, algo que desapareció desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acabó el consenso de la posguerra en contra de la ultraderecha alemana? ¿Cuál es realmente el techo electoral de este partido alemán? ¿Podría representar una amenaza para la gobernabilidad de Alemania y eventualmente para el mandato de Angela Merkel? Para responder a estas y otras interrogantes, hoy hemos invitado a Peter Sonnenberg, corresponsal de la cadena alemana de televisión ARD. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Mein Name ist Adolf. Ich grüße Sie. Hallo. Ich möchte meine Uniform reinigen lassen. Na, schon kommt. Sie sind? Deutschland, ich liebe dich! Ja, brav. Ein bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So dass man halt so mal ein klares Machtwort spricht. So wird sie gemacht. Punkt aus, fertig, keine Diskussion. Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie. Was würde passieren, wenn der echte Hitler wieder auftauchen würde? Würde sich die Geschichte wiederholen? Wir sollten anfangen, etwas mehr zu vertrauen. Ich danke Ihnen. Peter, bienvenido a Los Gracias. Corresponsales. Me honra tenerte aquí para responder preguntas que no están siendo fáciles de comprender a distancia. Recientemente vi un gran filme, Ha vuelto se llama, y viene justamente una novela que propone el regreso de Hitler en el año 2014 y el éxito que tendría en Alemania si volviera en estos tiempos. Curiosamente pareciera ser una suerte de profecía, algo que ya está ocurriendo. Este partido ultraderecha era impensable, hubiera sido impensable en Alemania hace cosa no más de 10 años. ¿Estás de acuerdo con ello? Eso es una buena prueba para diferentes movimientos en una sociedad también en Alemania, ¿no? Hay mucha gente que la educación en Alemania está así, que ya en la escuela tenemos que aprender todo lo que pasó en Alemania en la historia, ¿no? 70 años antes. Y la gran mayoría de los alemanes no quiere que en ninguna temporada va a aparecer una temporada histórica así otra vez. O sea, ningún alemán quisiera volverse a ver envuelto con un gobierno de ultraderecha autoritario como el de Hitler. Lo que pasó en esta temporada, está claro que nadie que tiene cerebro y que puede pensar quiere esta temporada otra vez, pero sí hay movimientos que dicen que la política de Alemania ahorita está demasiado suave. Pero a ver, tienes 25% de la población dispuesta a votar por este partido Alternativa para Alemania, que en más de un sentido tiene características pues, no distantes a la del nazismo, a menos que yo me equivoque en la interpretación. En un estado de Alemania, que tenemos 15, en un estado
este partido sí tiene casi 25%. En la gran mayoría de los estados sí también está fuerte. También en el oeste del país, que históricamente está menos de la derecha, el este está más de la derecha por varias razones. Por ejemplo, la gente no tiene empleo, la gente tiene menos dinero y tienen miedo de la política porque creen que ellos no van a tener tanto éxito como la gente en el oeste. Por eso también allá hay gente que votan para la derecha, pero mucho menos. Ahora, es una ola mundial. En el caso de Estados Unidos hay un rechazo a la migración mexicana, hispana, y desde luego a la migración musulmana. En el caso europeo, el chivo expiatorio es la migración musulmana. Este partido incluso propuesto prohibir las mezquitas y prohibir el rezo y la lectura del Corán. No es exactamente 1938, pero sí son elementos que deberían activar anticuerpos en Alemania. No los activa. La temporada está completamente diferente. Hay unos parecidos. Por ejemplo, ahora también hay gente que, como dije, tienen miedo de perder dinero, de perder su trabajo, estas cosas. Pero Alemania ahora está muy fuerte. En 33, 38, 39, cuando empezó la Guerra Mundial, Alemania era más débil para perder la Primera Guerra. Hoy la situación es completamente diferente. Es decir, Alemania tendría mucho más que perder si la ultraderecha llegara al poder de lo que tiene por ganar dejándola en números más bajos. Más que perder es una buena pregunta. Yo no creo que este partido va a tener el poder en ningún tiempo. Yo no lo creo porque la mayoría de los alemanes saben de su historia y no... Pero a ver, Peter, en Hungría tienes a Wilders, ¿no? En Polonia tienes también una remonte de la derecha extrema. En fin, no es un fenómeno exclusivo de Alemania. Claro que no. ¿No? Te vuelvo a preguntar, en Holanda, ¿no? En fin, hemos estado aquí cubriendo esas expresiones de ultraderecha y me centro, la propia candidatura de Trump. Es una muestra de los tiempos, de la época. ¿Por qué Alemania estaría curada de esa enfermedad? Yo siempre dije que Alemania va a ser el país último que va a tener problemas con la ultraderecha nuevamente. Pero sí, solo estamos en la sociedad de todos los europeos y muchos países en Alemania sí tienen esta enfermedad. En Alemania ahora también. Y las razones son que entraron mucha gente, muchos refugiados, y hay muchos alemanes que sí tienen miedo de este movimiento, pero son entre 10 y 20%, algo así. No olvidamos que 70-80% de los alemanes dicen bienvenidos a todos que quieren entrar y saben, nosotros tenemos que apoyarlos, porque nosotros somos un país fuerte, tenemos dinero, tenemos trabajo, y por eso lo podemos y tenemos que hacerlo. ¿Angela Merkel se ha equivocado? ¿La política de apertura a la migración es un error? ¿Está pagando ahora Alemania los costos de una política equivocada del actual canciller? Ella dijo muy claro al inicio que ella dice bienvenidos a los refugiados, pero ella cumplió con las leyes que tenemos, porque en Europa las fronteras están abiertas. No tenemos fronteras cerradas entre Europa y por eso tenemos que cumplir con esta política. Sí, la Unión Europea tiene fronteras afuera y estas fronteras hay que proteger, está totalmente claro. Y tal vez era un poco demasiado claro en su dicho al inicio que dejan entrar a todos. Pero cuando están adentro tenemos que checar cada un caso para checar si pueden quedar o no. A ver, yo ahí tengo una pregunta difícil de responderme. ¿Por qué la violencia en París? ¿Por qué la violencia en Bruselas? ¿Y por qué no la violencia en Alemania? ¿Qué tiene Alemania de particular que uno no observa una reacción de las comunidades radicalizadas musulmanes en contra de la población o las instituciones alemanas? Para decirte la verdad, yo digo solo es una pregunta de tiempo. Alemania no tiene nada diferente.
no creo que los terroristas nos protegen o no hacen un golpe en Alemania por la política de Angela Merkel. Sí, también eran tendencias y la policía en Alemania está investigando mucho y bien y tal vez solo hasta ahora tal vez teníamos suerte. Peter, quizá me extralimito llevando las cosas ahí, pero a diferencia de Bélgica y de Francia, Alemania no entrega la nacionalidad fácilmente. Puedes haber nacido en Alemania, ser hijo de nacidos en Alemania y no por eso tener la nacionalidad alemana. En cambio, en Bélgica, en Francia, se adquiere la nacionalidad de manera mucho más fácil. ¿Cabe que esto sea un criterio? Podría ser, pero qué suerte es cuando entran otras culturas. El sabimiento de los alemanes. Nosotros abrimos mucho, no solo las puertas, pero también el horizonte de cada uno. Y por eso yo digo, sí, qué bueno, necesitamos también en Alemania mucho sabimiento de conocimiento de otras culturas. Exactamente, así es. Necesitamos trabajadores, porque Alemania solo tiene, nosotros tenemos 80.000 habitantes, pero solo tenemos 700.000 bebés por año. Eso es poco. Los alemanes van menos. Pero a ver, tú estás convencido de que Alemania se enriquece con la migración, pero hay un porcentaje creciente de alemanes que tienen una visión distinta a la tuya. Yo no digo que no hay ningún peligro. Claro, si entran, en el último año, en 2015, entraron 1.100.000 refugiados a Alemania. 1.100.000. Exactamente, gracias. Puede ser que entraron también una gente mala que quieren hacer golpes en Alemania o en otros países cerca. La salida de la Unión Europea es el otro planteamiento. Y sin embargo, a Alemania le ha fortalecido no solo económica, sino políticamente ser parte de esa Unión Europea. Ya hace 50 años empezamos en Europa con esta unión. Esta unión tiene muchas ideas buenas, ¿no? Para cada uno es una ventaja. Podemos viajar, tenemos la misma moneda, el dinero es lo mismo en todos los países y eso es una riqueza. Eso es una riqueza grande porque sí, nos acercamos mucho a los italianos, a los españoles, a todos que están adentro. Y eso solo es una ventaja porque sí, ahora hablamos más entre nosotros. Ahora tenemos problemas, por ejemplo, con Grecia porque tienen problemas económicos y esta unión tiene que resolverlos. Pero en el contrato de la Unión Europea hay un artículo que dice está totalmente prohibido que un país ayuda económicamente al otro país. Estamos una unión y hacemos la política juntos, exactamente. Pero pagar para los deudas que tienen otros países está prohibido que, por ejemplo, Alemania o toda la unión lo paga. Y eso hacen y eso era un error. Donald Trump podría ganar la presidencia en las elecciones de noviembre de este año. Es un candidato no de derechas, sino más hacia la ultraderecha. Te pregunto, si ganara, ¿podría animar a los votantes de la ultraderecha alemana para imitar un fenómeno similar como el que se está viviendo en los Estados Unidos? Los dos fenómenos, la AfD en Alemania y Donald Trump en Estados Unidos, son populistas y usan el temor que tienen partes de la sociedad, igual en Estados Unidos como en Alemania. Pero como te dije, la gran mayoría en los dos países, ojalá, todavía saben pensar bien y saben calcular los riesgos que corrimos con un Donald Trump y con una Frauke Petry, que es la jefa de la AfD en Alemania. Por eso yo creo que sí es parecido. Lo que pasa es la temporada para cazar gente, votos en esta parte de la sociedad que tienen miedo. Pero eso van a entender los que votaron para ellos porque este partido de AfD en Alemania no tiene nada que ofrecer a la sociedad. No tienen recetas. Peter, pues que tengas voz de profeta. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted por estar aquí en Los Corresponsales, este espejo que nos permite mirarnos en el escenario internacional. Próxima semana, Canal 3.